11:30 de la mañana en todo el país, estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y vamos a hablar sobre el 12º Congreso sobre el lavado de activos de las Américas que tuvo lugar en Montevideo a principios de este mes. Por eso estamos comunicados vía Zoom con Ricardo Sabela. Él es consultor experto en prevención de lavado de activos. Se encuentra en Orlando, Estados Unidos. Tenemos una hora más aquí en Uruguay respecto a ese estado norteamericano. Sabela, buen día, bienvenido a la mañana del 11. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchísimas gracias por el llamado, por el contacto. Con mucho gusto. Queríamos saber un poco sobre este Congreso que de alguna manera hay una gran coincidencia entre los 13 países participantes de América Latina, de Europa, en lo que es el avance de los grupos del crimen organizado en la región. Esto es algo que venimos viendo a través de las noticias, a través de los hechos que ocurren, pero en este Congreso específico de expertos, ¿qué otro detalle nos podría dar? Sí, la verdad es que lo que trabajamos es justamente tratar de obtener de alguna manera algún tipo de información que básicamente lo que nos daba la pauta es que podría haber grupos de crimen organizado muy cercanos, ¿no? Como el caso del comando el primer comando de la capital en Brasil, el caso de otro tipo de grupos de crimen organizado en la región, en el caso de Paraguay, que tiene varias vinculaciones con un grupo de crimen organizado muy fuerte en Italia y histórico, digamos, que es la Nayenta. Recientemente hasta el Ministerio del Interior, ¿no? Justamente aludía que, bueno, también había algunos grupos de crimen organizado también de Venezuela, de Colombia también intentando quizás tener algún tipo de relación con algunos criminales aquí en Uruguay. Y eso la verdad que se evidencia por las altas cantidades, por ejemplo, de incautaciones, de decomisos que se identificaron en buques, en trasiego de drogas y también otros tipos de delitos, el incremento que nosotros vimos también en los últimos años vinculados a la trata de personas, por ejemplo, ¿no? Y esos son todos fenómenos que nacen exclusivamente del crimen organizado y Uruguay no está exento de eso. Entonces, entendemos que una de las fortalezas que podemos generar como un mecanismo de prevención y de detección de este tipo de delitos es a través de la ruta del dinero, ¿no? A través de seguir el dinero y a través de generar de alguna manera mayores condenas en materia de prevención del lavado de activos, como un efecto no solamente de castigo a estas organizaciones, sino también un efecto disuasivo, ¿no? Según consignan desde el propio Congreso, este fue el evento con mayor alcance técnico en riesgos de lavado de activos y delitos financieros en la región. Y uno se pregunta si, teniendo un Congreso de este calibre, con este nivel de expertise, de conocimiento, con este poder de convocatoria, no estamos de repente desatendiendo otra cosa porque, reitero, el evento con mayor alcance técnico en riesgo de lavado de activos y delitos financieros en la región. Eh, Habría que neutralizar el delito financiero, que yo no sé si es precedente del lavado de activos y del narcotráfico, pero tenemos un país como Uruguay donde no se vota la ley de financiamiento de los partidos políticos, donde tenemos organismos de contralor muy debilitados, como puede ser la JUTEP, que es prácticamente un organismo pintado al óleo, al igual que el Tribunal de Cuentas de la República. Es decir, como que tenemos aspectos, estamos regalando unos terrenos impresionantes como para que esto sea caldo de cultivo. Sí, tal cual. Justamente por eso es la coincidencia de lo que tú mismo dices, Marcelo, con respecto al avance de las organizaciones criminales que se notan y que, digamos, se identifican en delitos. Uno ve el incremento inclusive de los ajustes de cuentas, de un montón de efectos que tienen justamente estos delitos económicos. La realidad es que Uruguay ha trabajado mucho para poder llegar a una posición de ser bien evaluada por los organismos internacionales que evalúan en materia de prevención del lavado de activos, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, y ha trabajado mucho en la regulación, pero lo que pasa es que en la implementación aún faltan muchísimas cosas, faltan colaboración y sobre todo una importante voluntad política, ¿no es así? Que eso es lo que más que nada se identifica, por lo menos se ha llegado como una conclusión general en este evento. El sistema político no queda entre la espada y la pared desde el punto de vista que, aquí usted lo acaba de decir, se necesita una voluntad política que evidentemente no hay. Y entonces, ¿por qué no hay voluntad política? Porque el sistema político no está interesado
en que esto se blanquee, en que esto se solucione? ¿Al sistema político le sirve? ¿Es negocio de que esto siga adelante? No, no, yo la verdad es que no lo creo, espero, digamos, que no encontrar una intención atrás de esto. Lo que sí, me da la sensación que hay un tema de aplicación de recursos muy fuerte, digamos, en casi todos los organismos que trabajan en el combate de este tipo de delitos, de los delitos financieros, siempre hay un factor común, ¿no? La necesidad de recursos para poder dotar no solamente de capacidades, sino también de tecnología, digamos, para poder perseguir este tipo de delitos, y eso nunca llega. Yo trabajo en esto desde hace casi 25 años, 26 años, y siempre venimos escuchando de parte de las autoridades prácticamente lo mismo, que faltan recursos, y los recursos nunca aparecen. Y los recursos, digamos, no solamente es dinero, digamos, para poder contratar personal, sino también tiene que ver con iniciativas y con voluntades. ¿Ah? Entonces, yo la verdad que no me inclinaría para pensar que hay una connivencia, si se quiere, por parte de muchos, digamos, de la parte política, digamos, de toda la clase política, sino que falta iniciativa, digamos. Quizás lo ven como algo quizás preocupante, pero no han hecho nada todavía concreto sobre esto. En la CENACLAP, la Secretaría Antilavado, hace muy poco tiempo pidió recursos, pidió incorporar personal fijo, porque hoy tiene personal tanto para supervisión como para realizar ciertas tareas de control que está en comisión. Bueno, y eso se lo negaron. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto realmente se quiere o no combatir esto? Y bueno, si se quiere realmente hacer de forma real y con acciones concretas, hacen falta recursos, hacen falta colaboración, entender que no solamente la supervisión a los sujetos obligados, digamos, que tienen que cumplir con ciertas pautas que dice la ley en materia de prevención del lavado de activos, con eso se soluciona. No se soluciona con una ley, se soluciona con acciones concretas, y esto tiene que ver con poner recursos, con generar iniciativas, con colaborar, y esa es la única forma de hacerlo. Por lo menos es la única forma que tuvo éxito en algunos países. Creo que queda bastante en evidencia de que esa voluntad política obedece a algunos intereses y que se demuestra cada rato. Usted acaba de mencionar la CENACLAF, recién veíamos al doctor Jorge Chediak que la preside y que está pidiendo, por ejemplo, recursos humanos y se lo niegan. Parecería de perogrullo de que si un organismo como la CENACLAF está pidiendo claramente a través de las vías correspondientes más recursos humanos para poder actuar de manera más eficaz y se los niegan, ergo, no interesa que la CENACLAF sea ejecutiva, que sea eficaz, que sea efectiva. ¿Y por qué? Otra vez volvemos a ese círculo pernicioso, ¿no? La falta de voluntad política y por qué el espectro político no tiene voluntad de hacer lo que se debe hacer para combatir este delito que es tremendo, ¿no? Yo le quería preguntar también por las vulnerabilidades del sistema financiero uruguayo, que también es otro aspecto a tener en cuenta y que se ha hablado en este Congreso. Sí, la verdad es que hoy el sistema financiero realmente tiene cierta práctica en materia de implementación de las obligaciones que le competen en función de las regulaciones, en función no solamente de las leyes, sino en las regulaciones específicas de prevención del lavado que dicta el Banco Central del Uruguay, y tiene un ejercicio, digamos, de muchos años. Y la verdad es que los controles podemos decir que no son, digamos, ineficaces. Son bien, se identifican situaciones, se reportan. Quizás hoy la tecnología y la forma que están tomando ciertos tipos de delitos, como el ciberdelito, quizás la trata de personas, tienen mecanismos de flujo de fondos diferentes y que de alguna manera requieren una estructura de control muy diferente a los tipos de delitos que se perseguían, digamos, que se identificaban hace algunos años atrás. Pero la verdad que está bien robusto. El tema es que una vez que los reportes de operaciones sospechosas que los agentes financieros realizan llegan a la unidad de información financiera, esos pueden producir casos para analizar en fiscalía, y de repente todo este flujo, digamos, se realiza, pero cuando vemos las condenas, no hay. Hay muy pocas condenas. Entonces, la condena justamente es el principal indicador de cómo está la salud del sistema. Si hay delitos, y si sabemos que, por ejemplo, hay casos investigados por el Ministerio del Interior en narcotráfico, hubo hace
un informe hace un par de años atrás que decía que había más de 5.000, 6.000 casos de narcotráfico investigados o con condena. ¿Qué pasa con el delito que está vinculado perdón, el lavado de activos que está vinculado a esos delitos? Parece que no hay condena sobre el lavado de activos. Entonces uno dice, bueno, sí, estamos haciendo mucho esfuerzo, pero cuando llegamos a la mitad del camino se nos termina la nafta, ¿no? Da la sensación que es difícil ponerle el cascabel al gato, ¿no? No solo por la naturaleza delictiva de lo que estamos hablando, narcotráfico, lavado de activos, delitos financieros, delitos de cuello blanco, que hoy en día con apretar un botón se consuma una estafa millonaria y es muy difícil poder actuar a la velocidad del delito. Hay que trabajar muy fuertemente en la prevención, pero da la sensación de que esas fortalezas preventivas que se pueden tener como que no las estamos llevando a cabo, ¿no? Por inoperancia, por haraganería o por intereses, claramente. Tal cual, Marcelo, y sobre todo, o en forma tardía. Vos sabés que justamente recién la semana pasada se aprobó la ley que estuvo en discusión mucho tiempo de ciberdelitos en Uruguay. Uruguay no tenía una ley que tipificara el ciberdelito. Recién está siendo promulgada, calculo yo, en estos días, se va a publicar ahora en estos días también, pero hay muchos países que han avanzado en eso hace más de 10 años atrás. Entonces, hoy por hoy, la verdad que da la sensación que si bien estamos con una regulación, digamos, que es fuerte en materia de lavado de activos, todavía hay ciertos temas que necesitan ajustarse y más aún en la implementación, ¿no? Porque la verdad es que una de las cosas que también se achaca es, se generó una evaluación nacional de riesgos en materia de lavado de activos con un consultor que contrató la Secretaría Antilavado ya en el año 22-23. Esto era el inicio para gestionar una estrategia nacional en materia de prevención de lavado de activos de acá al año 30, al año 29, digamos, por lo menos con una férrea posición de plan más allá de lo político, independientemente de los partidos que vayan ganando o incorporándose al gobierno. Y la verdad que estamos ya a un año y la estrategia nacional no se aprobó. Entonces, por eso uno dice, bueno, estamos haciendo todos los esfuerzos, pero llegamos otra vez casi al final del camino y bueno, y la nafta se termina. Es por lo menos llamativo, ¿no? Que ocurra esto, máxime cuando estamos viendo todo el tiempo que prácticamente a coro todas las autoridades, oficialistas y oposición ponen el grito en el cielo por el nivel de violencia que hay, pero también por la consecuente comisión de delitos de este tipo, ¿verdad? La corrupción, el narcotráfico, que además es como pelear David y Goliat, ¿no? Para hacer una analogía, por lo desproporcionado de esta lucha. El narcotráfico, estos grupos de crimen organizado, usted mencionaba el primer comando capital, hay otros, los cárteles de la droga, que tienen un poderío desde todo punto de vista, ¿eh? No solamente el poderío económico, porque tienen mucha plata, que con eso compran armas, compran vehículos, compran personas, compran gobiernos, compran justicia. Es imposible, no hay presupuesto de ningún país que alcance como para poder por lo menos empardarse. Entonces, tratar de tener políticas anticíclicas, si se permite el término, de trabajar fuertemente en la prevención, sancionar la ley de financiamiento de los partidos políticos, dotar de recursos a la CENACLAF, a la JUTEP, a los organismos internacionales que realmente tienen competencia, y no seguir de alguna manera con políticas erráticas haciéndole el caldo gordo a todo este tipo de delincuencia que avanza a pasos agigantados, no tiene límites, no tiene escrúpulos y no tiene techo. A ver, el estado actual de que tú me consultabas y comentábamos, Marcelo, de el avance del crimen organizado, que inclusive se lo preguntamos a las autoridades, si la sensación del avance del crimen organizado en el Uruguay era nada más una sensación o ellos compartían, digamos, de alguna manera eso, y ellos dijeron que sí, que la verdad que lo compartían porque se ve todos los días en los periódicos. Entonces, ese avance es una consecuencia de no haber hecho mucho en materia de implementación o no haber gestionado acciones que puedan implementar las leyes como, digamos, de alguna manera se fueron incorporando, se fueron desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, la verdad es que uno trabaja con los privados que tienen obligaciones y bueno, algunos más que otros, digamos, cumplen o se esfuerzan para generar esos niveles de controles que obligatoriamente tienen que hacer para poder generar
una identificación de ciertas inusualidades y reportarla a las autoridades, pero uno, si hace lo correcto, lo reporta, no ve reflejado en una condena o evidentemente en un caso, digamos, de análisis de una transacción vinculada a un grupo de crimen organizado, además no se ve reflejado eso en la realidad. Entonces dice, bueno, yo estoy trabajando, me expongo a determinados controles y después realmente no pasa nada. Tal cual. Usted recién mencionaba la ley que se acaba de aprobar aquí en Uruguay, una ley promovida por el diputado de Cabildo Abierto por Maldonado, Sebastián Cal, la ley de ciberdelito, y ahí se establece claramente algunos aspectos, se crean 8 delitos nuevos que se ponen un poco a tiro con lo que es el avance de la tecnología, la velocidad de las TICs, y por otro lado decimos, la inteligencia artificial, ¿cuán aplicable sería para todo esto que estamos hablando, para trabajar fuertemente en la prevención? Porque se dice, bueno, tenemos que dotar de tecnologías, utilizar la tecnología para la prevención del delito. Bueno, tenemos la IA o la AI arriba de la mesa como una herramienta fabulosa, bien utilizada. ¿Qué se habla de que se puede utilizar? ¿Ya se está utilizando? ¿Qué provecho ven ustedes que se le pueda sacar? Sí, es mucho. La verdad que primero un cambio conceptual en la forma en que técnicamente las entidades financieras monitorean o revisan las operaciones de los clientes, ¿no? Históricamente siempre se vio reflejado un trabajo de generar límites, umbrales para alertar determinadas situaciones y un trabajo intensivo humano de analizar esas situaciones y descartarlas o confirmarlas como operaciones inusuales. Aquí la inteligencia artificial nos permite generar de alguna manera ciertas herramientas tecnológicas que nos permiten acelerar todos esos procesos, nos permiten, por ejemplo, generar informes, descartar realmente y autoaprender, digamos, de esos descartes de operaciones inusuales o justificaciones en materia de monitoreo de transacciones. Básicamente el área de monitoreo de transacciones, básicamente el área de generación de información y reportes es lo que la inteligencia artificial hoy nos puede colaborar, digamos, en el ámbito de prevención de lavado, y hay muchas iniciativas sobre eso, no solamente para colaborar con las entidades obligadas a cumplir con las regulaciones, sino también para enfocarse justamente en lo que es la detección, ¿no? Y evitar el tener que perder tanto tiempo en quizás alertas que los sistemas hoy identifican, que nosotros las denominamos positivos falsos, es decir, alertas que no llevan a conducir realmente una operación inusual. Entonces, de alguna manera, la inteligencia artificial con su tecnología nos permite acelerar esos procesos y hacerlos mucho más eficientes. De hecho, ya se está comenzando a utilizar hace por lo menos 2 años en sistemas de prevención de lavado y monitoreo de transacciones. Le quería preguntar, bueno, en este congreso participó Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana, Paraguay, España, Brasil, Chile, México, Argentina y Uruguay. Le quería preguntar por la cooperación que hay de los países, la cooperación regional, que también es un aspecto fuerte que se habló en este congreso. ¿Es eficaz? ¿Existe? ¿Qué se puede mejorar? Y yo creo que hay más ganas que cosas concretas, ¿no? Porque primero hay ciertas limitaciones, bien, las limitaciones de secreto, ¿no? Secreto bancarios, la confidencialidad que marca la ley antilavado, impiden que entre los propios privados se puedan intercambiar información de un caso en particular. Bien, tampoco hay intercambio de información formal entre los propios organismos públicos. Bien, porque cuando la unidad de información y análisis financiera recibe estos reportes, quizás puede o no tener limitaciones dependiendo qué tipo de organismo para acceder a cierta información o para analizar información y detectar casos por sí mismos. Digamos, no hace falta esperar un reporte de operación sospechosa de una institución financiera o no financiera como para analizar, digamos, datos y generar casos, digamos, o investigando, digamos, determinadas situaciones. Si esto es así dentro de un país, imaginémonos lo que es entre países, ¿no? La verdad es que hay mecanismos de cooperación. Hoy la cooperación es por la vía judicial o por la vía de determinados tipos de información que tienen en sus bases de datos las unidades de información financiera. Pero no hay cooperación, digamos, preventiva.
no se ve una cooperación preventiva de generar, digamos, bueno, mira, aquí hubo un caso vinculado con un tema de prevención de lavado de activos, vinculado con este proceso, fíjate si realmente ahí se está generando el mismo o si el mismo personaje está haciendo lo mismo en otro país o en el país de la región, fíjate los flujos de fondos que están transitando entre Brasil y Paraguay, entre Paraguay o los pases de frontera, del dinero por frontera que está sucediendo entre Paraguay y Uruguay, digamos, no hay investigación conjunta sobre esos aspectos que tiene que ver con la prevención, como bien tú decías, Marcelo, o sea, con prevenir y poder a partir de ahí empezar a diseñar esos casos que van a dar por resultado, obviamente, terminar con la identificación de una operación sospechosa, ¿no? Recién lo mencionaba al pasar, ¿no? El tema de las velocidades, de la capacidad de reacción que tienen los gobiernos o las autoridades, porque da la sensación de que todo esto en el intercambio de información, vaya si los gobiernos y los países cuentan con herramientas como para cruzar información y que quede claramente a la luz y rápidamente cualquier tentativa de delito financiero o cualquier movida que haya en este sentido, pero sin embargo parece que somos muy lentos, ¿no? La conformación de comisiones para que investiguen y después librar un exhorto a tal país para que lo reciba, lo leen y dicen, ah, che, mirá, Uruguay mandó esto, ah, bueno, déjalo ahí porque ahora tengo que atender esto. Cuando lo atienden, bueno, se toman un tiempo, responden diciendo, no, mirá, me falta información. Y mientras tanto, el delito avanza, no se detiene, crece, copta, y echarle sal en la cola, ¿no? Como se dice coloquialmente. Entonces me parece que estamos recontra durmiendo a la siesta con bastante diazepam encima. Totalmente, totalmente. Digamos, quizás un poco impulsado con lo que comentábamos antes, Marcelo, la falta de recursos o quizás esa falta de cooperación que hoy en otros países, por ejemplo en Holanda, digamos en Inglaterra, se ven atacados de otra manera el crimen financiero, ¿no? Por ejemplo, básicamente con la conducción de una autoridad que es la que va conduciendo el caso y llama a todos los privados y dice, bueno, a ver, ayúdame y colaboramos. Recientemente, el día de ayer, salió publicada justamente una noticia en un periódico de Argentina de una investigación que realizó un fiscal que estuvo en el Congreso nuestro, que es el fiscal Alejandro Musso, que es el fiscal de cibercrimen en Argentina, donde él comenta que se pudieron incautar, y la verdad es que con la colaboración quizás del FBI inclusive y todo, se pudieron detectar situaciones donde hubo estafas millonarias, estaban hablando de una estafa de más de 100 millones de dólares utilizando criptos, digamos, criptoactivos, y de alguna forma él consiguió esa investigación y la condujo y en menos de 3 meses logró incautaciones y allanamientos porque hubo colaboración de las entidades privadas, llamó a colaboración de las entidades privadas, utilizó herramientas tecnológicas de última generación que le permitieron, digamos, la trazabilidad de esas cripto y los flujos de fondos. Entonces, yo creo que se necesitan ese tipo de situaciones, dotar, digamos, de esos tipos de medios, de metodologías como para poder hacerlo. Lo mismo hoy sucede en otros países. El delito, digamos, se ataca en forma colaborativa, tanto de las mejores posibilidades de tecnología que hay, que inclusive no hace falta comprarlas, porque muchas veces hasta las grandes empresas las prestan a las autoridades, Ujú. ¿ah? O las dan, digamos. Entonces, de alguna manera, yo creo que esa iniciativa es la que falta. Yo siento que hoy en muchos lugares, quizás hasta aquí en Uruguay, el delito se persigue todavía como hace con la Commodore 64, digamos, ¿no? Como me sentía yo hace 20 años trabajando en un banco que teníamos que hacer fila porque había una sola computadora. Entonces, de alguna manera yo creo que esa falta de acercamiento de los recursos, de la aplicación de la tecnología, queda de más evidenciado que es lo que o sea, provoca justamente este avance del crimen organizado sin freno, ¿no? Tal cual. Ricardo Sabela, un gusto conversar con usted, escucharlo. Ojalá que este Congreso sirva para darle otro empujón más a todo esto que se debe hacer. Hay mucha tarea pendiente, muchos deberes que el Uruguay tiene que hacer, la región, pero bueno, hablando de nuestro país, bueno, ojalá que estas instancias, como el Congreso que acaban de realizar, sirva para hacer señas y mostrar que las luces están prendidas ya hace rato y que debemos poner proa a decisiones realmente importantes, más allá de que toquen intereses de algunos, pero bueno, en definitiva hay que mirar por el bien superior. Muchas gracias y hasta pronto. Totalmente.
Muchísimas gracias a ti, Marcelo. Un abrazo a todos. Gracias, igualmente. 11:55, pisando el mediodía ya, hacemos una pausa.